Entonces estamos hablando del ayuno y por qué hacer ayuno. Entonces Isaías 58 dice, más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Ya hablamos de qué es ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad son, cuéntame, pecados, malos hábitos, cosas que me tienen atados. Soltar cargas de opresión. ¿Qué será soltar una carga? Un peso de encima, algo que me está oprimiendo, algo que me está subyugando, que me está apretando, que me está haciendo sentir ahogado, algo que me pesa más, que no puedo con eso. Eso es una carga. Y esas cargas a veces ni siquiera son nuestras, sino cargas que nos tomamos de los demás, cosas que traemos hasta generacionalmente. Entonces el Señor lo que quiere es que yo decida en el ayuno soltar, y estos verbos son verbos de acción. Me está diciendo suelte, no está diciendo yo te voy a soltar, no me está diciendo ayuna para que tengas poder para tú ejercer dominio y control sobre esas cargas y decidir soltarlas, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados de corazón. ¿Qué es un quebrantado de corazón? Personas con traumas, personas con complejos, personas con síndromes de rechazo, personas que tienen vacíos de infancia, personas con situaciones emocionales que han sido heridos. Y esos son quebrantos en el corazón, cosas que están ahí en las entrepieles del alma, enraizadas, puede ser año tras año. Y el Señor dice, ayuna para que seas libre de esas ligaduras, de esas cargas y de los quebrantos de tu corazón, quebrantos del corazón. Que rompas yugos, dice que rompas, aquí no dice Dios va a romper tu yugo, no, en el ayuno recibes poder para romper yugos. Entonces la gente dice, cuando ayuno, ¿por qué oro? Ok, entonces cuando me arrodillo decir, yo declaro roto todo yugo. Entonces qué bueno pedirle al Señor en el ayuno que me permite identificar cuáles son las ligaduras de impiedad, cuáles son las cargas de opresión, cuáles son los quebrantos del corazón y cuáles son entonces los yugos. Yugos son incluso, cuando dice no te unas en yugo desigual, ¿qué significa? Compromisos, contratos, esos son yugos. Cuando tú firmaste por algo, cuando tú te comprometiste con algo que no era de Dios, es un yugo. Porque te dice no te unas en yugo desigual, o sea, un yugo es un compromiso adquirido con lo que te comprometiste, con decretos que hiciste. Dice rompas yugos. Entonces de pronto yo declaré, como una amiga hace muchísimos años, ella declaró votos de pobreza. Eso es un yugo al que ella se sometió. Un yugo es a lo que ponen un animal de carga, le ponen un yugo para someterlo y hacerle hacer cosas que no quería hacer. Entonces de pronto nos hemos sometido a yugos que voluntariamente tal vez lo hicimos, tal vez generacionalmente lo hicimos, pero dice cuando ayunes entonces rompe yugos. Entonces tengo que pensar en qué me comprometí, qué yugo hice, qué declaración hice, ¿no? Entonces cuando estamos hablando de para qué ayunar, ok, esto es un motivo muy importante para ayunar, porque en el ayuno, ¿qué pasa cuando yo someto mi carne? Porque ayunar es someter mi carne, y lo que hemos venido haciendo toda la vida es que la carne ha mandado, y lo que le estamos diciendo es el espíritu somete mi alma y mi alma somete mi carne. Entonces es importantísimo que en el ayuno yo decida empezar a romper, ¿cierto? Liberar, soltar cargas. ¿Qué dice el versículo siguiente, 7? Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. La gente me pregunta, ¿qué debo hacer durante el ayuno? Entonces no se trata de no comer o no de no hacer comida. ¿Qué tal si coges lo que siempre tienes en la nevera, que no vas a usar durante el ayuno, y se lo regalas a una familia que necesite? ¿No le parecería buena idea? ¿Qué le parece en lugar de simplemente decidir no cocinar? La Biblia está diciendo comparte tu pan con el hambriento. Entonces no es desaparecer la comida de la casa, sino decir, tuve una ocasión en particular donde yo fui a un congreso en Ecuador y yo estaba en los 21 días de ayuno.
Entonces resulta que el congreso yo lo pagué con derecho a comida. Ni siquiera sabía que se pagaba sin derecho a comida. Pero una de mis amigas, ella vino al congreso sin pagar derecho a comida porque no tenía. Yo ni sabía. Y cuando yo le dije que yo estaba en ayuno, le regalé todos los cupones de comida a ella y ella pudo ir a comer los 4 días del congreso mientras yo estaba en ayuno. Yo le decía, ¿sabes qué? Guárdame la sopa, ¿no? Ella pedía una vasijita para la sopa y yo me tomaba la sopa en la habitación. Y eso, coger eso para regalarlo, para darlo, para donarlo. De pronto tal vez la plata del mercado con la que mercabas usualmente, ¿qué tal si se lo regalas a una persona pobre que necesite pan? Pues coma pan con el hambriento, compártalo, el pan con el hambriento. A los pobres errantes albergues en casa y dice, y cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces la gente piensa que ayunar es quedarme en la casa de una manera contemplativa, y hay gente que dice, no, yo no ayuno porque tengo mucho trabajo, yo no ayuno porque voy a estar muy ocupado. Entonces él me está diciendo, no, ¿qué tal si en ayuno, más bien en el ayuno vas y das comida a los pobres? ¿Qué tal si en el ayuno vas y regalas sacos a la gente que está pasando frío en el downtown? ¿Qué tal si en el ayuno, en lugar de esconderte de la gente porque estás en ayuno, salgas a la gente porque en el poder del Espíritu Santo, lleno de Él y en oración, qué tal si este sea el momento para hablar con tu hermano? ¿Qué tal si este sea el momento para dar de tu amor al hermano? ¿No? En lugar de simplemente esconderme, me está invitando no a una vida contemplativa de ayuno, sino un ayuno que tiene acción. Ve y hazlo, ve y hazlo, ve y hazlo. Es más, si yo estoy en ayuno y llega una persona que está oprimida, entonces en el poder del Espíritu Santo suelto cargas, rompo yugos. O sea que es la mejor oportunidad de ir a orar por la gente, ¿no les parece? Es la mejor oportunidad para aconsejar, es la mejor oportunidad para sanar al quebrantado corazón. Entonces no me voy a esconder de la gente diciendo, estoy en ayuno, no doy citas. No, qué bueno que estoy en ayuno, porque entonces voy a, en el poder del Espíritu Santo, poder ser efectiva en lo que Dios me mandó a ser efectivo. ¿Ok? Entonces, luego me dice resultados, y todavía no vamos a ir a los resultados, porque vamos a tener resultados. Ahorita volvemos a Isaías 58:8, vamos a la presentación. La presentación me cuenta algo más, y es que la pregunta me dice, ¿qué es el ayuno? Ya sabemos, ¿verdad? Es hacer abstinencia y buscar el rostro de Dios en intimidad. ¿Qué debo hacer cuando ayuno? Entonces dice, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión. Romanos 8:37 me habla de cargas de opresión. Efesios 6:10 me dice que yo me fortalezca en el Señor y en el poder de su fuerza. Me dice que deje libres a los quebrantados de corazón. Y Marcos 16:17 habla, Marcos, como Jesús sana a los quebrantados de corazón. Y dice, rompa yugos, o sea, grilletes invisibles de maldad. Gálatas 5:1. Entonces habla de esas ataduras que tiene la gente. Lo dice Gálatas 5:1. ¿Qué tal si me lo buscas? Gálatas 5:1. Esas cosas dice, si Dios, dice Gálatas 5:1, si Dios nos ha hecho libre, ¿por qué nos hacemos esclavos de los hombres? ¿No? Claro. Entonces, el liberar esas esclavitudes, ese deseo de aprobación, ese temor a la gente, ese deseo de complacer a los demás, dice, estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, ¿no? Entonces, si Dios me hizo libre, ¿por qué otra vez me sujeto a un yugo de esclavitud? O sea, que el Señor quiere que yo en ayuno, yo viva en la libertad con la que Cristo me hizo libre. O sea, que si yo estoy en Cristo, no debería estar sujeta a yugos de esclavitud. Entonces, esa esclavitud, ya sabemos que hay esclavitud en el mundo, pero estamos hablando de una esclavitud espiritual, algo que me está sometiendo a cosas que no vienen de Dios. Entonces, ¿para qué sirve el ayuno? Para el que quiere dejar de fumar. ¿Para qué sirve el ayuno? Al que quiere dejar de tomar. Para el que quiere dejar la pornografía. Para el que quiera dejar el hábito de airarse. Para el que quiera dejar el hábito de... Esos son para eso, para no estar en esclavitud. Para poder decir no y que ese no es no. Se mantiene firme en ese no porque tengo poder para mantenerme en el no que decidí. En ese no de hacer lo que agrada a Dios y decirle no a cosas que realmente no vienen de Él. Entonces, ¿quiénes ayunaron en la Biblia? Moisés en Éxodo 34:28. Él hizo un ayuno de 40 días. ¿Qué pasa con el ayuno de Moisés? Moisés estuvo en la presencia de Dios y Dios lo sustentaba. Ahí no dice que le dio el Señor, pero en su presencia él llegaba con el rostro resplandeciente. Sabemos que ayunó 40 días y 40 noches porque nadie le subió comida.
¿verdad? Pero dice que estuvo en la presencia del Señor. ¿Qué más? Israel, en 1 Samuel capítulo 7, versículo 6, toda la nación de Israel ayunó. En Esdras 10:6, Esdras 10 cuenta como todo el pueblo se reunió en ayuno y en oración para pedir el favor de Dios. ¿En dónde más está? Esther 4, versículo 16, resulta que iban a exterminar a todo el pueblo judío. ¿Recuerdan? Iban a exterminar a todo el pueblo judío. Mardoqueo estaba vestido de ceniza a la entrada del palacio. Ella dice, quítese esa ropa, que deje de ayunar. Y él le dice, no, porque tú, quién sabe si también tú vas a ser destruido con el resto de los judíos. Y nosotros pensamos que hay problemas que solo le pasan a los demás. Solo los demás, solo las otras familias, solo son los hijos de aquel. Entonces está diciendo, no, ayuna, porque eso también te puede pasar a ti, también eso puede llegar hasta el palacio. Entonces ella dice, este es un ayuno muy especial, porque ella manda a todo el pueblo a ayunar 3 días. Este no fue de 21, ahorita vamos a ver por qué de 21. Ella ayunó entonces 3 días. Luego en Daniel 10, capítulo 10, versículo 3 cuenta que Daniel ayunó, pero también en el capítulo 9 allá hacen un ayuno. Es un ayuno por revelación, Daniel 10, ayuno por revelación. Jesús ayunó en Lucas 4, del versículo 1 y 2, habla de que fue llevado por el Espíritu al desierto y cuenta todo lo que pasó, que voy a ir allá en un ratico. Pablo en Hechos 9:9 también ayunó. Y los líderes de la iglesia en Hechos 13, versículos 2 y 3 y 14, 23, ayunaron pidiéndole dirección a Dios. Dice que ellos ministrando al Señor y ayunando, les habló el Espíritu Santo y les dijo, vayan a esta y otra población. O sea que vemos que el ayuno era parte de la vida de la gente en la Biblia. Y en Mateo 6 Jesús dice, cuando ayunes, no muestres. Cuando ayunes, o sea, no dice si ayunas, sino cuando ayunes. Dice, no lo hagas para ser visto de la gente. Tú ve tu aposento, entre a tu Padre que está en lo secreto. O sea que me está hablando de que tú y yo deberíamos ayunar como estilo de vida. Si estos hombres del Antiguo Testamento, es más, me faltó más gente, me faltó Josafat en 2 de Crónicas 20, que hizo un ayuno porque venía un ejército en contra de él, ¿no? Entonces puso a todo el pueblo a ayunar, dijo, ayunemos. Y cuando ellos fueron, que 2 de Crónicas 20 es un pasaje espectacular, los enemigos se mataron unos a otros, ¿no? Entonces ellos hicieron ayuno, oraron, alabaron. Bueno, pero quiero enseñar más. ¿Qué tipo de ayuno hay y qué puedo comer? ¿No? Eso es otra pregunta común que me podría hacer la gente cuando ayuna. ¿Qué tipo de ayuno hay? Ayuno total, Esther 4:16 dice que ayunaron, dice no comieron nada en 3 días, dice 3 días y 3 noches, dice ni agua, y dice que hasta los animales ayunaron. ¿Okay? Wow. En Nínive, cuando el pasaje de Jonás, que ellos les proclamaron que iban a ser destruidos, también Jonás, en el libro de Jonás aparece como todo el pueblo de Nínive ayunó y hasta los animales ayunaron durante 3 días. Entonces, y hubo arrepentimiento. Entonces el mismo rey proclamó ayuno. Ayuno parcial, ayuno total, Jueces 20-26, ayunaron todo un día todo el pueblo. O sea que hay bastantes pasajes sobre el ayuno. Ayuno parcial, Daniel 10, 2 y 3, donde me dice que él no comió manjar delicado, ni se ungió con ungüento, ni comió carne ni vino durante 21 días, pasadas 3 semanas. Y ayuno natural de líquido, Mateo 4, 1 y 2, se cree que el ayuno de Jesús sí fue con agua, porque dice que vinieron ángeles y lo sustentaban. Después de haber pasado las 3 semanas, pudieron haberlo sustentado con agua. ¿Ok? No dice que no comió, no dice que no bebió, dice que no comió. Y cuando Satanás lo tentó, dice que lo tentó con pan, sí. No lo tentó con agua. O sea, no es asumir, pero puede ser posible que tuviera agua. Y Marcos 1:13, donde también habla del ayuno. Entonces, por eso el signo de interrogación en el plato, ¿qué he hecho ahí? No, yo siempre sugiero sugerencias. Hay mucho material en el internet sobre menús en el ayuno. ¿Qué me imagino yo que ayunó? Basado en Daniel capítulo 1, Daniel cuando llegó al palacio del rey, ellos lo que hicieron fue que ellos no querían comer la comida sacrificada a los ídolos. Y le dijo al eunuco que los cuidaba, dice, deme agua a tomar
y verduras a comer. Entonces asumimos que en Daniel 10, que vuelve a hacer ayuno, de pronto hizo lo mismo, agua a tomar y verduras a comer, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago durante el ayuno? Entonces buscar a Dios para que no sea propicio. ¿Sí? Como decía Esdras ahorita, buscamos a Dios y Él nos fue propicio. Debo lucir bien. ¿Por qué? Porque dice que no nos lavemos el rostro, que no nos demudemos, que no nos pongamos ceniza, para no mostrar que ayunamos. Entonces no mostrar que ayunamos es echarnos colorcito a las mujeres, ¿verdad? Para que la gente no nos vea ahí languidecer que porque estamos en ayuno. Que deseo de cambio. O sea, si no quiero cambiar nada, a veces las personas, una de las cosas que hacen cuando tiran el ayuno a mitad de camino es porque no tienen un propósito especial por el cual ayunar. ¿Sí? O sea, no hay nada que los desafíe a ayunar. Entonces a veces el ayuno es porque ocurrió una emergencia como Esther, ¿no? Van a destruir a todos los judíos de Susa, entonces hay que ayunar. Viene un ejército enemigo, proclamemos ayuno ya. No dice, no, la próxima semana, entonces no es urgente. Si el enemigo ya viene, entonces es ya que hay que ayunar. Si ya van a destruir a todos los judíos, entonces es ya que hay que ayunar. Entonces fueron ayunos urgentes, fueron ayunos de emergencia, habían propósitos especiales, ser salvo del enemigo. En el libro de Esther, ser salvo de la confabulación de Amán. O sea, si nosotros sabemos que hay una confabulación contra nosotros, entonces hay que ayunar. Joel 2:12 es un ayuno de arrepentimiento. O sea que estos días voy a estar enseñando bastante sobre el ayuno, pero Joel 2:12 era toda una nación que estaban viviendo escasez. Entonces en este ayuno ellos pidieron restitución. Y el Señor dice, yo le restituiré lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón, el ejército que yo mandé contra ustedes. O sea, ellos estaban viviendo. Dice, salga del tálamo la novia, salga el niño, salgan los recién casados, vengan, lloren, ministros del altar. O sea, arrepiéntanse, dice, y el Señor, dice, vendrá y restituirá. Esto es Joel 2. Y leer su palabra, Juan 17, 16 al 19, aunque ya les voy a leer un pasaje en particular que habla de todos estos elementos. Entonces, ¿qué debo hacer? Buscar a Dios para que no sea propicio, lucir bien, estar a solas con Dios, buscar tiempos a solas con Él. En el momento en que acostumbramos a comer, pues apartarnos. Todos están comiendo, usted se va, sirva la comida, porque aquí se parta su pan con el hambriento, entonces sirva la comida y apártese. Deseo de cambio, deseo de soltar cargas, deseo de romper cosas, arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay cambio. Si nos seguimos excusando no hay cambio, ¿sí? Entonces lo otro es leer su palabra, porque su palabra va a alumbrar el camino, me va a dar poder, me va a dar unción, me va a alimentar. Lucas 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. O sea que la palabra que sale de su boca nos va a sustentar. ¿Cómo orar? Dice así, en Nehemías 9 del 1 al 3, dice, el día 24 del mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno, subrayé ayuno, lo puse fuerte en negrilla, con cilicio y tierra sobre sí. O sea, eso era lo que se acostumbraba, ¿verdad? Jesús en el Nuevo nos dice, no te eches ceniza en la cabeza. Luego dice, y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. ¿Qué pasa? Que el primer pecado que ellos hicieron, de lo que estaban arrepentidos, era porque se habían unido en yugo desigual. Entonces en este pasaje de Esdras, de Nehemías, ellos confesaron ese pecado y se apartaron de los incrédulos, de los extranjeros. Dice, y estando en pie, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados. Confesaron sus pecados. Confesaron sus pecados. Primero, en ayuno. ¿Qué hicieron ellos? Se reunieron. O sea, tomaron decisión de apartarse de los extranjeros, o sea, de apartarse de la contaminación, de apartarse de lo que ellos traían. ¿Qué traen esos extranjeros? Idolatría, brujería, falsos dioses, ¿verdad? Paganismo, alejamiento de Dios, indiferencia. Sí, gente que no amaba a Dios, esas costumbres que ellos traían. Entonces lo primero que hicieron, ok, vamos a ayunar y vamos a seguir en las mismas. Nos toca tomar la decisión de ¿qué? De apartarnos de lo que no viene de Dios. Luego, ¿qué más hicieron? Se pusieron en pie a confesar pecados. O sea, no hay liberación si no hay confesión. Entonces debo confesar.
confesar, a decirlo audiblemente: Señor, yo me arrepiento de ese enojo, yo me arrepiento de la criticadera, yo me arrepiento de juzgar a todo el mundo, yo me arrepiento de exagerar, porque también es mentira, yo me arrepiento de vanagloria, yo me arrepiento de orgullo, ¿no? Entonces de pronto usted dice: no he matado, no he robado, pero se puede arrepentir de un montón de cosas que todos los días nos toca, de indiferencia hacia los demás, de falta de amor, de falta de misericordia, de egoísmo, ¿no? De dureza en el corazón, de justificar mi enojo, de estar airado con todo el mundo, de murmurar, de resentimiento, de falta de perdón. Y empezamos, hay una lista grandísima que nos toca arrepentirnos. De falta de compromiso, de decisión, de ser de doble ánimo. La Biblia dice que lo que no viene de fe es pecado, o sea, de incredulidad, de no obedecer, ¿no? Entonces confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, segundo paso. Entonces primero se apartaron, ayunaron, se apartaron de lo que Dios les dijo que se apartaran, confesaron pecados. ¿Y qué dice aquí? De las iniquidades de sus padres, o sea, rompieron ¿qué? Ligadura. ¿Iniquidad de sus padres qué es? Gladys. El pecado. Pecado de sus ¿Iniquidad de padres. los padres qué es? Herencias Herencias generacionales. Cosas que traemos de nuestros antepasados. En el ayuno entonces quitaron iniquidad de los padres. Para los padres era normal un montón de cosas. Nosotros crecimos haciendo lo mismo y nos parece normal. Y resulta que es en contra de lo que Dios dice en su palabra. Entonces aquí está hablando de iniquidad de los padres. ¿Por qué confesar iniquidad de los padres? Porque resulta que la maldad de los padres caía sobre los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pedir perdón por el pecado de mis padres para que no me caiga más sobre mí y declarar que no tiene más poder en mi vida. Y nosotros que ya tenemos a Jesús, eso en el Antiguo Testamento, Jesús con la corona de espinas rompió toda herencia de maldición. Que mis padres creían en brujerías, en agüero, que seguían el horóscopo, hacían la carta astral, salían como bien 31 con la maleta alrededor de la manzana para que le fuera bien, comiéndose 12 uvas, pantaloncillos, patas de conejo en el bolsillo, que pencas sábilas detrás de las puertas, agüeros y Dios, y untarle y sobar la barriga de Buda y orar a Dios. Esos son pecados de nuestros padres, ¿ok? Hacer religiosidad, idolatría. Entonces tengo que romper esos pecados de mis padres, pedir perdón por ellos y decir: no tiene más autoridad ni poder en mi vida. Luego, ¿qué dice? Y puestos en pie en su lugar, ¿qué hicieron? Leyeron el libro de la ley. Entonces, ¿qué tengo que hacer en ayuno? Leer Leer la Biblia. Si no leo Biblia, ¿cómo se me alumbra la palabra de Dios? ¿Cómo entiendo lo que Dios tiene preparado para mí? Debo leer la Biblia en ayuno, porque no es simplemente, ahorita leímos en Isaías 58, no oréis como hoy, no ayunáis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. O sea, mi objetivo en ayuno es que tú me respondas, pero no quiero oír a Dios. Aquí dice: no, hay que leer palabra, tienes que oír a Dios. ¿Qué tiene Dios para mostrarme? ¿En qué cambio? Porque si yo no leo palabra de Dios, que es el espejo, ¿cómo voy a ver mi mugre? ¿Cómo voy a ver en qué estoy errado? Tengo que leer palabra de Dios para saber en qué estoy, para que me dé la dirección del camino. Entonces tengo que leer palabra de Dios, el libro de la ley, o sea, leyes que se cumplen. Ese es el libro de la ley, los estatutos que debo obedecer, la verdad en contra de lo relativo, lo absoluto en contra de la opinión de los demás, la verdad en contra de que todo el mundo lo hace. O sea, porque todo el mundo lo hace es que caí en este pecado, porque hago lo que todo el mundo dice es que caí en este pecado, porque no conocía la diferencia entre verdad y mentira, fue que caí en este pecado. Por oír otras voces y no la de Dios, fue que caí en este pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuáles son los absolutos? ¿Cuál